Dosis de ciencia. Hoy, el Hotel Volador. Bienvenidos a otra dosis de ciencia. Hoy, como ustedes lo saben, cada martes en compañía del profe Mario Vázquez. Profe, bienvenido a la emisora cultural Universidad de Antioquia. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias y contentos de estar aquí otra vez con esta nueva dosis. Bueno, usted nos va a hablar de un avión con todas las comodidades y todo incluido. Algo así, que ya no existe. Ajá. Que existió. Lo iba a contratar de regalo de cumpleaños, profe Mario Vázquez. No me va a poder regalar solo una réplica, un avioncito, y lo tomo en cuenta, queda registrado. Uh-huh. La promesa es un avión que se lo consideró o se lo llegó a bautizar así en algún momento. Y era un hidroavión, hemos mencionado también, tal vez lo hemos mencionado en alguna otra dosis, que fue muy popular y que fue muy importante y que realmente es lo que en su época fue muy trascendente lo que llegó a ser. Estoy hablando de el Boeing 314, que, como digo, era un hidroavión muy grande. Hemos hablado mucho de hidroaviones y de hidroaviones grandes, pero para la época en que este avión se diseña, tiene su uso, digamos, allá por los años, por el 1938 a 1941, es decir, justo unos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Y fue pensado, pedido para que sea construido para hacer vuelos transoceánicos, pero especialmente por el Océano Pacífico, hecho en Estados Unidos para hacer vuelos por el Océano Pacífico. Por ejemplo, para ir desde San Francisco a Hawái, a Honolulu, a Nueva Zelanda, a todas esas zonas del Océano Pacífico, que es un océano que es tan grande que incluso hoy en día, no todos los aviones pueden atravesarlo por cualquier lado, sino que se buscan rutas las más cortas. Uh-huh. Pero al ser un avión, un hidroavión, que podía ir parando en el agua, repostar combustible y seguir vuelo, no tenía problema. Y este avión fue tan famoso que, así como el Boeing 747, nosotros lo conocemos como Jumbo, adquieren con un nombre, ya se lo identifica mejor. Se llamaba Clipper, o cuando Panam, la compañía aérea Panam, lo compra, lo bautiza como Clipper o Super Clipper. Ya vamos a ver por qué se llamaba así. Y era lujoso, y era como un hotel volador. La diferencia de aquella época a esta época es que siempre en los años anteriores volar era privilegio para unos pocos, y si esos pocos tenían mucho dinero podían darse estos gustitos de andar en este avión. Costaba mucho el volar aquí. Ahora, el avión tenía varias conformaciones dependiendo de lo que se quisiera hacer, pero podría llevar, por ejemplo, un máximo de 74 pasajeros. Lo que pasa hoy en día, 70 pasajeros es un avión pequeñito para nosotros. Este era un avión muy grande para solo 74 pasajeros. Pero además porque debía distribuir el espacio con otras comodidades, ¿o qué? Claro, habría que ver cómo iban estos 74 en aquella época comparado con los 74 que nos toca ir en esta época. Época, 74, como en un bus. En aquella época eran 74 cómodamente instalados. Tenían 10 tripulantes, imagínate, 10 tripulantes para atender 74 pasajeros. Tenían 7 lujosos compartimentos, entonces eran como familias que podías ir. Era como una mezcla de un tren, de un barco, porque cuando tienes el tren también con lujo, que tienes un camarote para ti, bueno, un barco, ¿cierto? También tenía esos espacios. Tenía un comedor. No es que tenía la comida en la bandejita, sino que ibas al comedor. Es que podían sentarse 14 personas por vez, con mesas. Tenían cocina, tenían cocinero, tenían mesero que te atendían. O sea, era prácticamente llevar la comodidad de un barco lujoso a un avión. Y algo que tenía, me parecía curioso, tenía una suite nupcial, hasta una suite nupcial.
También, dependiendo del tipo de vuelo, se acomodaban, podría ser, bueno, no, los pasajeros van a ir durmiendo, entonces cargaban menos pasajeros, pero todos tenían camas. No es dormir como nosotros y ¿Y cama contra doble o cama ya el queen detalle de cómo se acomodaba la gente no lo tengo, pero tiene que haber sido una cosa muy especial, y si tú ves fotografías se los ve muy cómodos, siendo atendidos, debe ser muy carísimo. Y claro, un vuelo de San Francisco a Hong Kong, que en esa época recordemos que todavía era una colonia británica, demoraba 6 días. Entonces no tenías apuro, ibas cruzando, era casi como un barco más rápido, porque un barco hubiera demorado mucho más tiempo. Entonces era muy exitoso, muy llamativo, fueron realmente los pioneros de hacer viajes transatlánticos con aviones muy grandes, y se menciona que creo que la trompa, digamos, de este Clipper era del tamaño del Jumbo. O sea, lo que pasa es que el Jumbo llevaba muchas más personas, pero en cuanto, para darnos una idea de la magnitud, del tamaño del avión, la trompa era como un avión de estos muy muy grandes. Tuvo una época dorada en esos años, pero justo recordemos, en diciembre de 1941 Japón ataca Pearl Harbor y se declara la guerra de Estados Unidos contra Japón, y eso ocurre en el Pacífico. Incluso hay un Clipper que toda esta situación lo encuentra en Nueva Zelanda, y normalmente el viaje era por el Pacífico, Nueva Zelanda a Estados Unidos, y está en Nueva Zelanda y se tenía que regresar a Estados Unidos, y se acaba de declarar la guerra. Entonces las probabilidades de que sufriera, que fuera atacado, como lamentablemente aún hoy sigue pasando muchas veces en países que están en guerra, uh-huh. Terminan impactando alguna cosa perdida por ahí a un avión comercial. Ha pasado ya lamentablemente muchas veces. Y en aquel momento le dicen a este avión que regresen a Estados Unidos, pero no por ese camino directo. Y si tú estás en Nueva Zelanda y quieres llegar a Estados Unidos y no vas por el Pacífico, ¿por dónde vas? Tienes que dar toda la vuelta al mundo. Tienes que ir por el otro lado, hacia el oeste. Y el avión fue hacia el oeste, demoró mucho más, perdió toda la vuelta, salió el 8 de diciembre de 1941 y llegó a Nueva York el 6 de enero del año siguiente. Pero fue el primero que hizo toda la vuelta al mundo, porque hizo el camino más largo para regresar a casa, y con muchas escalas. Pero había cama, estaban cómodos. Ese viajecito, pues uno sin poder estirar las piernas ya es otra cosa. Ellos sí podían estirar las piernas, podían fumar, podían comer, podían conversar. Era casi, digamos, se hace una analogía, que también lo hemos conversado en otra dosis, a las comodidades que tenían los pasajeros del Hindenburg, ¿no? De los Zeppelin. ¿Te acuerdas? Uh-huh, sí. Que eran muy poquitos pasajeros, o sea, el dirigible era muy grande, pero en realidad las cabinas donde iban las personas eran pequeñas, iban muy pocos pasajeros, iban cómodos, porque realmente, salvo el detallito que iban debajo colgados de una cosa llena de hidrógeno, pero eso era un viaje muy lento, muy tranquilo, con unos ventanales que tenían una vista impresionante, y adentro hasta tenían cabinas a prueba de fuego, debajo del hidrógeno, cocinando, fumando, ibas leyendo. Entonces se hace una analogía un poco de las comodidades que tenía aquellos dirigibles con el Clipper. Por ejemplo, cuando hacían viajes a Hawái, a veces llevaban de 8 o 9 pasajeros, imagínate, o incluso menos, o sea, con poquitos pasajeros. Debe haber sido una comodidad un poquito grande, porque inclusive tenían baños para mujeres separados de baños para hombres. O sea, detalles, ¿no? Suite nupcial, baños separados, cocina, o sea, cosas impensadas, pero se parece mucho a un hotel, ¿no? Era un hotel, alguien lo bautizó como hotel volador. Luego viene la guerra, entonces, bueno, los aviones pasan a ser ya utilizados como transporte en la guerra, e incluso también en Inglaterra lo utilizan, pero bueno, ya cuando finaliza la guerra aparecen otros, digamos, los aviones más grandes que hacen los primeros vuelos transoceánicos con 4 motores, y lo hacen mucho más rápido, que vuelan por el océano, pero no demoraban tantos días. No tenían tantas comodidades, pero más personas podían volar. Y bueno, esos fueron
los principios de lo que tenemos actualmente disponible. Y por ahí, profe, si quiere lo dejamos, profe Mario Vázquez, para otra dosis de ciencia. Se está empezando a hablar nuevamente de un avión, de un hotel volador, como usted nos lo menciona. Incluso aparece la forma, es un asunto simulado, pues no es real todavía, porque ese montón de pruebas que usted nos menciona que tienen que cumplir, pero está por ahí y parece, en esa simulación que hacen, parece como un crucero, pero en el aire. Entonces la idea es que ofrezca la posibilidad de el mirador, para que usted vaya mirando las nubes, todo el paisaje, y me imagino con estas comodidades que ya pues tenemos un precedente en este caso. Claro, pero es interesante lo que mencionas, porque estamos hablando de diseños futurísticos, uh-huh, de ideas, pero que no se hacen de la noche a la mañana, ¿cierto? Entonces ya sabemos que un avión esté volando no quiere decir que se empezó a fabricar poco tiempo atrás, y seguramente es una idea que comenzó muchísimos años atrás y lleva muchos años conseguir que el avión vuele. Pero el avión, tener un avión de eso, o un avión como tú dices, un hotel lujoso, también depende de que eso va a llevar muchos años hasta que sea una realidad. Pero cuando esté en el aire, hay que ver cuál es la realidad del mundo en ese momento. No se puede, eso es lo que no se puede prever. Y el caso patente lo tenemos con el A380, que en su momento, o sea, hemos sido testigos de cuando aparece ese enorme super jumbo, el primer avión con 2 pisos de pasajeros, con tanta cantidad de gente, que hace cambiar aeropuertos, uno piensa, toda la aviación va a cambiar a partir de ahora, y ya se los está desguazando, ya los están rompiendo, porque fue una buena idea. También pasó antes con el Concorde, o sea, aviones que son revolucionarios, porque llevan mucha gente, porque van muy rápido, y ahora también se está hablando de que Boeing está por hacer un Concorde nuevo, o sea, aviones supersónicos para pasajeros, pero cada cosa, mira cómo va, va de la mano de una incertidumbre de saber qué va a pasar. En su momento el A380 era una buena idea, hoy en día es un encarte, y vuelven los aviones de 2 motores. Y de vuelos más cortos. Entonces es lo apasionante de todo esto, ¿no? Así que si usted escucha o lo sorprenden con estas imágenes recientes del hotel volador, sepa que hay un antecedente, y lo escucho aquí en Dosis de Ciencia. Y así que vamos por nuestro dato curioso, profe Mario Vázquez. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso, te quería mencionar por qué se llamaba Clipper. Bueno, una curiosidad que tenía yo también, porque le llamaban Clipper, Super Clipper. Y resulta que es un homenaje a un barco, en realidad. El Clipper es un barco, tipo de barco. Si hay un tema de tantos temas que uno no domina, es el tema de los barcos. Sí. Bueno, no era para que dijera que sí, o sea, que sí, no, algunos temas sí se No, dominan. yo, okay. Ni el de los aviones, ni de los barcos, por acá vamos. El Clipper, imagínate que era un tipo de barco que funcionó en el siglo XIX, en Escocia. Entonces, era un barco a vela. Porque uno dice velero, podríamos confundirnos con los veleros, que son aviones que van sin motor y aprovechando las corrientes de aire. También se llaman veleros, pero me refiero a veleros de los barcos, los que llevan velas, que no tenían motores. Y ese campo, nosotros no nos metemos por ahí, por el campo de la parte marina. El tema de los barcos a vela son obviamente muy, muy antiguos, porque fueron los que siguieron en el momento que alguien se puso en el agua con un remo, que era lo primero que uno hacía para moverse, con un remo. Lo segundo es, bueno, evitemos el cansancio, la fatiga, pongamos una vela. Entonces, ¿la vela de qué era? Tenía que ser de un material que tuviéramos disponible en ese momento, serían cueros, de lino, y aprovechar el viento. Y eso fueron de los antiguos egipcios, se movían así. Pero claro, después empieza toda una historia muy larga de los diseños. Una vela cuadrada, listo, podemos ir, pero ¿qué pasa si el viento no me trae? Me quedo del otro lado, ¿cómo hago para aprovechar el viento en contra? Entonces ya se van haciendo otros diseños, le ponen otras velas, llevan nombres raros que nosotros no manejamos, y se van
van definiendo tipos de barcos a lo largo de la historia según la cantidad de mástil, la cantidad de velas, las formas de las velas, y en todo ese largo desarrollo aparecen los clippers. Y los clippers se caracterizaban porque, o sea, ¿cuál era la competencia? Estamos hablando del siglo XIX, el año 1800. La competencia en esa época de los barcos era, primero, que había mucho tránsito marino, como uno imagina, porque tenían, sobre todo, por ejemplo, los ingleses tenían colonias en Asia, de donde llevaban té, el opio, el salitre, el trigo, llevar pasajeros. Había un movimiento marino muy, muy grande, y los barcos para esa época tenían dos maneras de moverse, o con el viento o con un motor. Pero los motores aquí eran con vapor, una máquina de vapor, ¿no? Estamos hablando de la revolución industrial, aparece la máquina de vapor. Pero la máquina de vapor, ¿con qué la alimentas? Con carbón. Uh-huh. Echar fuego, carbón, vapor, máquina, mover. Entonces, la competencia era: si yo logro construir un barco que sea a vela, que no me consuma carbón y que sea tan rápido como el otro, es muy ventajoso porque el viento no te cuesta. Y eso fue el clipper, que la forma del clipper era un casco, a diferencia de los otros, un casco más angosto y más largo el barco, con velas, y eran muy veloces. Entonces, un poco en homenaje a esto, del desarrollo de todos estos barcos que yo te voy diciendo, terminan, por ejemplo, las carabelas, que es la que nosotros dibujamos cuando somos chiquitos, que las carabelas se las caracterizan porque tienen 3 mástiles y porque tienen lo que le llaman el castillo de proa elevado. La gente que conoce o sea, habrá otra gente como nosotros que habrá dosis de ciencia de barcos y sabe que por la forma ese es una carabela, ese es un clipper. Pero en este caso en particular, se toma este barco, que la característica que tenía era que era impulsado por el viento y que era muy rápido. Entonces, es como un homenaje. Y así se le llama al Boeing que trajimos hoy en esta dosis como el Super Clipper. Profe Mario Vázquez, muchísimas gracias. A ti.